Y este día yo tengo el privilegio de poder enseñar la mayordomía en el trabajo. Para esto quiero que me acompañen a Efesios 6. Vamos a leer los versículos del 5 al 9. Abra su Biblia y acompáñame en Efesios 6, los versículos del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hermano, lo que hacemos en el trabajo realmente es de mucha importancia. Si nosotros lo pensamos bien, el trabajo es algo que ocupa prácticamente 1/3 del día, por ende 1/3 casi de nuestra vida. Pasamos grandes cantidades de horas, en el trabajo, en jornadas laborales. Así que creo que hablar acerca del trabajo y de la mayordomía en el trabajo es algo totalmente importante. Más si nosotros entendemos, pensando en la palabra mayordomía y la mayordomía bíblica, normalmente nosotros pensamos en administración, pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios ha creado todas las cosas. Pastor Javier habló acerca de la mayordomía del cuerpo, entendiendo de que el cuerpo Dios nos los ha entregado y debemos de ser buenos mayordomos, debemos de administrar correctamente aquello que no es nuestro, el cuerpo. Lo mismo entendemos en el tiempo, en las amistades que Dios nos entrega y hoy acerca del trabajo. Creo que es una premisa que debemos de entender, que nosotros somos administradores de algo que Dios nos ha entregado y nos ha dado la gracia de tener, el trabajo. Le pertenece a Él. Nosotros debemos de tener la conciencia que un día vamos a rendir cuentas de aquello que Él nos entregó. Así que administramos algo que no es nuestro, algo que hemos recibido por gracia. Entonces el trabajo realmente puede ser algo muy estresante. El trabajo puede ser algo que puede quitarnos el sueño, nos puede dar muchas preocupaciones. Estadísticamente creo que usted más de alguna vez habrá escuchado, si no, pues lo puede leer en las noticias. Hay personas que se han suicidado en el trabajo, han atentado en contra de su vida por el estrés laboral. Hay personas que pierden familia. Yo he conocido personas que el trabajo ha sido tan demandante que ha provocado que su familia se destruya, que ellos han decidido poner prioridad al trabajo dejando a un lado a su familia. Por otro lado, también encontramos una estadística que fue publicada creo que en el 2023 por Gallup, donde decían de que El Salvador se encontraba en el puesto número 5 de 20 países, incluidos islas del Caribe. Era el 5.º puesto en niveles de estrés en el trabajo. Interesante. El trabajo realmente provoca ese estrés en nosotros. Surge de nuestro corazón muchas veces o se manifiestan múltiples pecados que están en nuestro corazón a través del trabajo. Así que es importante hablar acerca de esto. Pablo, precisamente, entendiendo la relación que se puede generar o el estrés o todo esto que se genera en las relaciones laborales, él manda una carta a Efesios donde da una serie de recomendaciones para que se pueda vivir en la familia y en la sociedad. En este contexto familiar, porque era normal en ese momento, encontramos una relación de amos y esclavos. Así que Pablo dirige esa carta para que ellos como amo-esclavo, esa relación pueda desarrollarse de manera que Dios sea glorificado. Porque eran familias cristianas, muchos amos eran cristianos que tenían esclavos que eran cristianos, o había amos o esclavos que no eran cristianos, pero aún así debían de ser personas que vivían de manera que Dios sea glorificado. Así que a través de la reflexión que vamos a tener en esta porción de Efesios, mi invitación a ti es a que confíes en Jesús y que seas un mayordomo fiel en tu trabajo. Mi invitación es a confiar en Jesús y ser un mayordomo fiel en tu trabajo. Y esto lo veremos en 2 puntos. El primero de ellos es reflejando el carácter cristiano en el trabajo. Y el segundo punto es a confiar en Jesús en nuestra mayordomía. Vamos al primer punto, el carácter cristiano, la mayordomía y el carácter cristiano.
Para comprender un poco más acerca del contexto, hermanos, de la carta de Efesios, es importante recordar algunos aspectos o traer a la mente o traer sobre la mesa algunos aspectos importantes de la época. Pablo está ofreciendo esa serie de consejos, le comentaba yo, para el ámbito familiar y para la sociedad, entre amos y esclavos. La esclavitud era muy distinta a lo que nosotros pensamos actualmente. Nuestro concepto de esclavitud está relacionado a la esclavitud que vemos en Estados Unidos hace un par de siglos atrás, y ese es el concepto. Cuando pensamos en esclavo, pensamos en explotación, en muerte, en una serie de cantidad de cosas tan malas que pasaron en la esclavitud, y ese es nuestro concepto. Pero para los tiempos bíblicos el concepto de esclavitud era totalmente distinto, y para que tengamos una idea, veamos algunos de los aspectos de la esclavitud. No toda esclavitud, hermanos, en esa época estaba sujeta a una explotación extrema o estaba siendo para un maltrato extremo, sino que realmente era distinto. Muy rara vez las personas envejecían siendo esclavos. Muchos o la gran mayoría eran liberados a una mediana edad. Incluso en algún momento se trató de parar con la celeridad con la que se iban liberando los esclavos, porque la esclavitud era una fuerza laboral importante dentro del Imperio Romano. Entonces encontramos personas que podían desempeñar funciones, que podían generar riqueza. Encontramos incluso que muchos de los esclavos se les permitía tener propiedades, eso a la vez les permitía generar más riquezas y eventualmente los esclavos eran capaces de comprar su propia libertad. Así que si nosotros encontrábamos a un esclavo y a un libre, muchas veces era difícil de identificar, porque el esclavo podía vivir aparte, podía tener propiedades, podía ser comerciante, algunos podían llegar a tener profesiones importantes dentro del imperio. Así que vemos que es algo totalmente distinto al concepto que tenemos de esclavitud. Pablo entonces manda esta carta para esa relación entre amo y esclavos, que si lo pensamos bien y viendo esto de la esclavitud, encontramos que hay muchas similitudes entre la relación amo-esclavo con la relación actual de patrono-empleador. Son muy similares. Es más, durante la época de la esclavitud que estamos hablando, en tiempos bíblicos, incluso darse en esclavitud o venderse en esclavitud era una forma de obtener la ciudadanía. Lo hacían. Así que es bueno aclararlo porque no es que miraban mal, ni siquiera los esclavos miraban mal la esclavitud, pero tampoco los amos miraban mal la esclavitud del todo, precisamente porque era algo que servía al desarrollo mismo del imperio. No dejamos a un lado, hermanos, que sí pasaba, porque eso sí hay documentos históricos, donde el esclavo era visto como no era visto como persona, sino como un objeto que podía ser comprado y vendido. Eso sí se daba eventualmente. Pero a grandes rasgos es algo totalmente distinto y se parece mucho a ciertas relaciones que hoy encontramos entre patronos y trabajadores. Así que teniendo esto en cuenta, hermanos, entendiendo esto, ¿qué nosotros podemos aprender de la enseñanza de Pablo en cuanto a cómo ser buenos mayordomos del trabajo que por gracia hemos recibido de Dios? Bueno, veamos cada uno de ellos en la carta de los Efesios, en esta porción que estamos leyendo. Lo primero que encontramos, y acompáñenme a Efesios 6:5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor. Nosotros vemos acá respeto, lo podemos englobar en un respeto. Pablo está refiriéndose a que todo esclavo debe de tener una actitud reverente, de respeto, de un genuino respeto por aquellos que están en autoridad, entendiendo Pablo que está escribiendo y entiende que hay relaciones entre amos y esclavos en las familias donde hay esclavos que son creyentes o bien amos que son creyentes o ambos son creyentes. Pablo está pidiendo que se tenga ese respeto, que puedan obrar de manera correcta y ser buenos mayordomos del trabajo que ellos han recibido, que muestren ese carácter cristiano a través del respeto. Y entiende que pueden haber creyentes en ambas partes y deben de comportarse dignamente. Y eso es lo que suele pasar muchas veces, o lo que nos suele pasar cuando estamos bajo autoridad, es que con mucha prontitud juzgamos a las autoridades y juzgamos su forma de proceder, las decisiones que toman. Y solemos pensar,
O nos gusta pensar que probablemente nosotros lo haríamos mejor. Si estuviésemos en esa posición, probablemente las cosas no fueran así. Yo no lo haría así. Y nuestra mente se llena de eso. Vemos las autoridades, por lo menos hoy en día, podemos ver las autoridades que Dios ha establecido en las áreas o en las instancias de gobierno, en las diferentes áreas, y rápido juzgamos. ¿Qué gente, por qué hacen esto de esta manera? ¿Qué malas decisiones? Es que no lo deberían de hacer así. Y uno comienza a juzgar. Y preguntémonos, ¿realmente nosotros haríamos las cosas distintas estando en esa posición de autoridad? Lo que deberíamos de anhelar es hacerlo conforme a la palabra de Dios y actuar bíblicamente. Entonces Pablo entiende que en esa relación se pueden encontrar ambos creyentes en una relación amo-esclavos, hoy en día patrono-empleador. Y está pidiendo que haya un respeto genuino. Y cuando encontramos a jefes que son creyentes, con mucha más facilidad juzgamos, y no juzgamos solamente sus acciones, sino que demandamos porque son creyentes. Lastimosamente he platicado con muchos pastores acerca de esto, en diferentes iglesias he podido escuchar. Pastor Javier me ha compartido cosas que otros pastores le han hablado acerca de un tema similar a de lo que estamos viendo, y muchos dicen que difícil es trabajar entre creyentes. No contrato creyentes, o sea, cristianos diciendo que no contratan creyentes, porque es más difícil trabajar entre creyentes. Y es que muchas veces la familiaridad genera un irrespeto y no es correcto. Mientras más cercanía tenemos con la persona, por lo general solemos juzgar con más prontitud, pero debemos de guardar nuestro corazón y ejecutamos un juicio sobre la persona, sobre sus falencias, sobre sus dificultades, y más cuando son creyentes, porque nosotros comenzamos a demandarle, pero si es creyente, tiene que tratarme a mí mejor porque yo soy creyente. O debo de recibir beneficios porque yo soy creyente así como él es creyente. Y uno comienza y se vuelve difícil y ya no se genera un respeto. Entonces Pablo, con esto en mente, entendiendo que muchas veces hay dificultades entre creyentes en el ámbito amo-esclavo o hoy en día en nuestro ámbito laboral, escribe en 1 Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Hermanos, entre creyentes, creo que todo creyente debería de sentirse feliz de contratar a otro creyente. Un creyente debería de sentirse feliz de trabajar para otro creyente. Pero debe demostrar el carácter cristiano, bíblico, a través del respeto. Porque esa es parte de la mayordomía cristiana, de ser buenos mayordomos de aquello que hemos recibido por gracia. Esa es una gran oportunidad en el trabajo para mostrar esta mayordomía, el carácter cristiano. Lo siguiente que nosotros encontramos también, sigamos en Efesios 6.5, es la sinceridad. Volvamos a leer 6.5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, con sinceridad en vuestro corazón. Hermanos, sí o no, yo creo que no me dejarán mentir. La hipocresía en el trabajo es muy común. Nosotros nos encontramos a personas que saludan, son respetuosos, pero a espaldas hablan, traicionan, buscan a la primera de cambio dañar a la otra persona. Y se generan relaciones que no son sinceras en el trabajo, que hay un doble ánimo, que se busca o se trata de conseguir metas personales por encima de todos. Y no importa las formas en que lo logremos, pero si aún así lo obtengo está bien. Así que no importa que yo sea alguien que le pase encima sobre otra persona con tal de obtener ese objetivo. Y no hay una sinceridad, no hay un respeto genuino, no hay una honra genuina. Pablo, cuando habla de sinceridad de corazón, está hablando de actuar con integridad. Es decir, según lo que se dice ser, uno tiene que ser fiel a eso. Y si somos creyentes y si somos cristianos, la integridad es actuar como verdaderos creyentes, como la palabra de Dios dice. Esa es la forma de mostrar el carácter cristiano. Pero Pablo tiene algo en mente, porque él está diciendo, deben de ser sinceros, no con un doble ánimo o motivaciones ocultas, sino en una sola pieza,
mostrar la misma cara a todos, ser íntegros. Pero Pablo tiene algo en mente y él dice, como a Cristo, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Y esto me lleva a mí a reflexionar, hermanos, en cuanto a la motivación de nuestro corazón para desarrollar un trabajo. Nosotros preguntémonos, ¿podemos ocultar algo a Dios? ¿Podemos realmente ocultar en lo profundo de nuestro corazón algo a Dios? Nada. Estamos siempre delante de Dios. Entonces, la sinceridad implica que yo en mi corazón estoy siendo íntegro, sincero, de una sola pieza, sin doblez, sin cambio, actuando como yo digo que soy, un creyente, siendo buen mayordomo dentro del trabajo. Así que me comporto de una manera digna, pero estoy siendo motivado correctamente. Lo más común que suele pasar es que la motivación en el corazón de todo trabajador es procurar el sustento, el bienestar familiar, que entendemos que esto no son cosas malas en sí mismas, tratar de prosperar un poco, de mejorar las condiciones de vida, tener acceso a una mejor salud, a mejores medicamentos, y esas son cosas que nos motivan. Motivaciones personales, pero la pregunta es, ¿realmente eso debe de ser nuestro motivante? Porque ¿qué pasaría si alguien anhela y su motivación es escalar y ser mejor y obtener mejores beneficios en su trabajo? ¿Qué pasa cuando lo obtiene? Normalmente no está satisfecho. Se siente feliz cuando lo logra, pero al poco tiempo desea más. Y sí, así sigue escalando. Cuando se obtiene algo, si alguien quiere obtener y pagar algo y obtener algo, cuando lo obtiene, al poco tiempo se siente satisfecho, pero necesita algo más. ¿Cuál debe de ser nuestra motivación? De todo creyente, la motivación debe de ser glorificar a Cristo. Por eso es que Pablo está diciendo, con la sinceridad de vuestro corazón, ¿cómo? A Cristo. Desde nuestro corazón, yo quiero ser un buen mayordomo en el trabajo, porque lo hago para Cristo. Dice Jesús, hablando acerca de lo que debe de motivar el corazón de todo creyente en la vida. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Jesús está diciendo aquí es que todas las cosas, lo primero que debemos de hacer como creyentes es buscar el reino de Dios. Ese debe de ser nuestro día a día. Yo quiero buscar el reino de Dios, porque todo lo demás va a ser añadido. No nos debemos de preocupar por eso. Así que cada labor realizada debe de tener como objetivo reflejar y experimentar el reino de Cristo, que nosotros reflejemos el reino de Cristo y su justicia. Probablemente nosotros, en el mundo se dice, tú debes de buscar el trabajo que te guste, un trabajo que te motive. Y probablemente haya muchos acá que tengan ese privilegio de trabajar en las cosas que le gustan. Esto me encanta hacer y es tan bueno haciéndolo que terminó generando formas de ingreso. Lo hizo rentable, lo monetizó y logró obtener rentabilidad de aquello que tanto le gusta hacer. ¡Qué bueno! Pero eso en sí mismo, ¿es el motivante? ¿Solo porque hace algo que le gusta? ¿Qué lo debe de motivar? Porque ¿qué va a pasar cuando no lo pueda hacer? ¿Se va a frustrar? ¿Su corazón se va a amargar? Usted lo hace como para el Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que son muchos y puede ser la gran mayoría, que no trabajan en algo que no les gusta? Lo hace porque ahí encontró trabajo y necesitaba llevar comida y pan a la mesa. Así que aceptó el trabajo y trabaja de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Personalmente, les cuento algo muy personal. A mí siempre me han dicho, mi familia, más que todo aquellos que eran bien cercanos, mis familiares, cuando yo comenzaba la universidad, siempre me preguntaron, ¿por qué estudiaste contabilidad? Si tú no tenés perfil de contador, me dicen. No pareces un contador. Mi padre murió cuando yo tenía como 22 años y yo comencé a trabajar con él y mi motivación realmente fue esta. Mi motivación fue, mi padre tiene un despacho contable. Entonces, si él tiene un despacho contable, ya tengo trabajo asegurado y tengo la herencia. No me voy a preocupar por buscar trabajo, así que trabajo. Y no me va a despedir. Mi padre falleció y entonces cuando él falleció, yo a esas alturas, a mis 22, 23 años, había aprendido porque de los 15 años mi papá me llevaba al despacho contable y uno abría unos grandes libros contables enormes que a mano se llenaban. Y hay de aquel que se equivocaba porque era a mano. Entonces aprendí el trabajo,
la profesión. Pero cuando mi padre falleció, yo ya sabía hacer el trabajo, yo podía hacer el trabajo porque yo lo hacía, por diversas circunstancias. Pero ¿qué cree que pasó con todos los clientes? Se fueron corriendo. Porque yo era un muchacho con camisa manga larga, con camisa floja, camiseta de fuera, con pelo parado. Y así iba a estudiar a la universidad. Yo iba a la mitad de la carrera y todos me decían, hay una ética profesional. Todos me decían, tu perfil no es de contador. Pero una mala motivación me llevó y eso fue lo que Dios utilizó. Porque así fue como entré a la iglesia como auxiliar contable y le acorto la historia, hoy estoy aquí predicando y gloria a Dios por ello. Muchos pueden trabajar en algo que no les gusta. ¿Quiere decir por eso que lo van a hacer mal? ¿Que no lo van a hacer con sinceridad porque no lo disfrutan? No, porque estaría pecando. Quiero que entienda que terminamos pecando cuando no somos buenos mayordomos. Y es algo que se ha estado recalcando en cada enseñanza que hemos estado dando, que por gracia de Dios se ha dado. Que la mayordomía es un llamado para nosotros. Cuando no lo hacemos, entonces pecamos. Su sinceridad tiene que estar ahí. Sinceridad de corazón, motivado correctamente porque glorifica a Dios. De no hacerlo, usted comienza a pecar en contra de Dios. Así que una forma de mostrar nuestra mayordomía en el trabajo, de mostrar el carácter cristiano, hermanos, es poder glorificar a Dios a través de una motivación correcta. Y es la gloria de Dios. Buscar su gloria y su justicia. Lo siguiente que vemos en Efesios es una conciencia correcta. Dice Efesios 6:6. No para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Esto nos recuerda, hermanos, que todo el tiempo estamos delante de Dios. Dice, no para ser vistos. No queremos que los hombres nos aplaudan. Eso está vinculado con el tema de la motivación que venimos hablando, pero nos lleva también a una correcta conciencia delante de quién estamos cuando trabajamos. Y estamos delante de Dios. Lastimosamente, hay muchas personas que cuando trabajan y no están los jefes, no lo hacen bien. Lo hacen con mediocridad. Aprovechan a perder el tiempo. Toda la oficina, todos están contando chistes. Bueno, ya todos están sin hacer nada, pues me pongo a hacer nada. Pero no es esa la actitud del verdadero creyente. No es así como el creyente muestra el carácter cristiano, el carácter de Cristo. Es por el contrario, siendo diligente en todo. La parábola de los talentos, hermanos, nos ejemplifica esto. La parábola de los talentos nos indica que un señor tenía 3 mayordomos, a los cuales a uno le entregó 10 talentos, a otro le entregó 5 talentos y a un tercero le entregó 1 talento. El Señor les da instrucciones y su Señor se retira. Cuando el Señor no estaba ausente, aquel que tenía 10 y 5 talentos duplicaron las ganancias y fueron diligentes, buenos mayordomos de aquello que habían recibido. Así que cuando vino el Señor, los llamó a rendir cuentas, recibieron el elogio y el Señor les dijo, bien, siervo bueno y fiel, has sido diligente. En cambio, aquel que recibió 1 talento fue llamado a rendir cuentas. Y cuando llegó, el único talento, y pongamos atención, no robó, no estafó, no fue a engañar o a mentir, él devolvió íntegro lo que había recibido tal cual como lo había recibido. Lo devolvió. Hasta ahí podríamos decir, pues sí, pero no hizo nada malo. El punto es que no fue buen administrador. Él tenía que obtener ganancias del dinero que había recibido. Cuando viene su señor y le dice, ¿cómo quiero ver tus ganancias? Le dice, yo tuve miedo, yo lo oculté porque sabía que tú eras muy severo. A lo que su señor le contesta, siervo malo y perezoso. Aunque sea a los banqueros para que genere intereses, allá lo hubiese ido a guardar en lugar de enterrarlo. Así que lo poco y lo único que tenía fue quitado para ser entregado a aquellos que sí eran buenos mayordomos, aquellos que sí fueron diligentes en su trabajo. Hermanos, todos y cada uno de nosotros no podemos ser perezosos en nuestro trabajo. Tal vez tú trabajas independiente, no tienes un jefe encima. Y tú trabajas desde tu casa, pero estás delante de Dios.
Hay una gran tentación para aquellos que trabajan en casa y están solos, a los que trabajamos en casa. Hay una gran tentación de ser malos administradores del tiempo, ser negligentes, dejar que el trabajo se acumule. Y cuando se llama a rendir cuentas, se hace con tal prontitud que se hace un trabajo mediocre. No creas que porque trabajas independiente o porque eres tu empresario y tú haces tu tiempo, no creas que no tienes un jefe encima. ¿Trabajamos para quién? Dice Efesios. Para Dios, como para el Señor. Y debemos de ser diligentes en el trabajo. Para Dios la negligencia entendemos que es pecaminosa. Lleva a pecar. La procrastinación se vuelve algo pecaminoso. Y vemos en la palabra de Dios que esto es desechado. Leamos lo que dice Proverbios 6, del 6 al 8. Ve, mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. La cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Claramente, hermanos, la procrastinación, la negligencia es desechada, es condenada, es castigada. Precisamente aquel que fue mal mayordomo del único talento que recibió, en la parábola se dice que fue lanzado y expulsado. Es decir, en otras palabras, recibió condenación por su negligencia, por no ser un buen mayordomo. Así que en tu trabajo debes de tener una conciencia correcta. ¿Cómo muestras una buena mayordomía? ¿Cómo muestras un carácter correcto a través de la mayordomía bíblica en tu trabajo? Haciéndolo con la conciencia correcta. Que todo el tiempo estás delante de Dios. Que tú no trabajas para ser aplaudido por los hombres ni recibir el reconocimiento de los hombres, porque probablemente no lo vas a recibir. ¿De quién deseas tú el reconocimiento? De Dios. ¿Para quién más trabajamos? Para Dios. ¿Quién nos entregó el trabajo? Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ser buenos mayordomos. Administrar correctamente aquello que hemos recibido de parte de Dios. Así que debes demostrar diligencia. Debes de ser alguien que trabaja con integridad. Y para poder entender un poquito más acerca de esto, hermanos, nosotros debemos de entender que nuestro trabajo, desarrollar la mayordomía en el trabajo, es un llamado. Normalmente nosotros asociamos el llamado solamente en un contexto eclesiástico. El llamado es aquel que se dedica al ministerio pastoral o de enseñanza dentro de la iglesia. Yo he sido llamado. Y separamos el concepto de llamados y lo hacemos exclusivo para la iglesia. Pero no es así. La palabra vocación tiene ese sentido de ser un llamado. Es Dios quien nos está llamando a desarrollar la buena mayordomía en el trabajo. No hacerlo, entonces, es pecado. Porque Dios te ha llamado a desarrollar y ser un buen mayordomo y mostrar el carácter de Cristo en el trabajo. Y en Timoteo, que ya lo leímos, Pablo le estaba diciendo que debes de respetar a los jefes para que el evangelio no sea blasfemado, para que Cristo no sea atacado o sea blasfemado. Por el contrario, debo ser buen mayordomo en el trabajo, siendo diligente, porque es mi llamado glorificar a Dios y mostrar, cuando la gente nos vea como creyentes, puedan ver, ese es un verdadero creyente. Y dé lugar para que Dios sea glorificado y el evangelio pueda ser enseñado o compartido cuando sea oportuno. Así que debemos de entender esa oportunidad que tenemos para glorificar a Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todo lo hacemos para el Señor. Lo siguiente que vemos en Efesios es buena voluntad. Debemos de ser personas que hemos hablado respeto, debemos de ser sinceros en nuestro corazón, debemos de tener una buena conciencia, pero también ser personas que lo hacemos con una buena voluntad. Efesios 6, 7 y 8 dice, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermanos, muchas veces hacerlo de buena voluntad en el trabajo entiendo que puede ser un gran reto para nosotros. Y esto es así porque el pecado corrompió el trabajo, corrompió toda la experiencia laboral, pero no se perdió el propósito. El propósito no fue quitado. El pecado corrompió el trabajo, pero su propósito sigue estando ahí.
glorificar a Dios, ser buenos mayordomos, mostrar ese carácter cristiano a través de una correcta mayordomía bíblica en el trabajo, en aquello que hemos recibido. Dios no diseñó el trabajo, hermanos, como una carga pesada, como algo agotador, como algo estresante, sino que fue la caída de Adán lo que trajo el sufrimiento al esfuerzo humano. Dios creó al hombre, Dios creó a Eva, creó el huerto, los colocó en el huerto y dijo, trabajen la tierra, hagan una buena labor, lo vemos en Génesis 2:15, trabajen correctamente y sean buenos, cuidando la tierra, multiplíquense. Fue hasta el capítulo 3, un capítulo después, que entró el pecado al mundo. Y cuando Adán pecó, una de las consecuencias fue lo que leemos en Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, Dios no maldijo el trabajo por una mera caprichosidad. No, Él no provocó esto porque simplemente se le ocurrió hacerlo porque quiero hacerles la vida imposible a estos. No, eso fue parte del juicio por el pecado de Adán. ¿Por qué el trabajo es tan estresante? ¿Por qué es difícil las relaciones laborales? ¿Por qué es difícil tener una buena relación con los jefes o con los subalternos? ¿Por qué se vuelve tan complejo el trabajo? ¿Por qué muchas veces se vuelve casi que un mal necesario? ¿Por qué se vuelve tan difícil como quisieran muchos no ir al trabajo, pero que siempre les depositen el salario? Sería idóneo, dicen muchos. ¿Por qué tenemos esos sentimientos si Dios no creó con ese propósito el trabajo? Fue antes de la caída que Dios le dijo, trabajen como un medio para poder glorificar a Dios. El pecado lo corrompió totalmente y lo vuelve algo estresante y algo que lo puede llegar a amargar a uno. Pero no se ha perdido el propósito, que Dios sea glorificado. Entonces debes de hacerlo con una buena voluntad, con gozo, se refiere a esto. Que lo disfrutes, que te deleites en hacerlo, porque entiendes que lo haces para Dios. Que estás trabajando, que tu compañero te pone el pie encima, que hay personas que son traicioneras, hay personas que son muy hipócritas, hay personas, y podemos comenzar a ver muchas dificultades, pero tienes que ver tu propio pecado. Tienes que analizar tu propio corazón. Porque si todo ese contorno, todo ese contexto provocas estas emociones en ti, probablemente no es el contexto, es tu corazón. Bueno, es tu corazón, no probablemente, es tu corazón. Las circunstancias están ahí en el trabajo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Trabajar con gozo, de buena voluntad, con el deseo de hacerlo diligentemente, con respeto, con honra, con sinceridad, como para el Señor. Porque ¿quién recompensará? Dios. Por eso dice Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. En Colosenses es un pasaje paralelo al que estamos leyendo. Pablo de igual manera da instrucciones para la vida en la familia en Colosenses. Colosenses 3 viene desarrollando este concepto del matrimonio, así como Efesios 5 viene desarrollando el matrimonio, y cuando termina de hablar del matrimonio comienza a hablar en Efesios 6 de la familia. Y la relación es amo-esclavos, de igual manera en Colosenses, amo-esclavos. Entonces ambas porciones son paralelas en el sentido de que están enseñando esa relación entre amo y esclavos, lo que hoy podría ser patrono-empleador. Y está diciendo en ese contexto, entiende que tú no buscas recompensa del hombre. Tú esperas la recompensa del Señor, porque ¿a quién servimos? Al Señor. Entonces, si servimos a Dios, ¿lo vamos a hacer con amargura? ¿O debemos de hacerlo con alegría y buena voluntad? Bueno, con una buena voluntad. ¿Por qué es tan difícil? Por el pecado. Por tu pecado y por mi propio pecado. Lo siguiente que nosotros podemos ver también es, después de haber hablado, amo esclavos, pero está hablando a los esclavos, Pablo pasa a hablar también a aquellos que están en autoridad, que probablemente aquí puedan haber muchos, que tienen de parte de Dios el privilegio de tener un rango de autoridad que les permite desenvolverse y desarrollar este trabajo dirigiendo a múltiples personas. Pues dice la palabra en Efesios 6:9 que debemos de dar un trato correcto a los subalternos. Dice Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos,
y que para Él no hay acepción de personas. Está diciendo, ok, ustedes amos, hagan lo mismo. Con esto está diciendo lo que ya mencioné antes, que sean sinceros, con alegría, hagan su trabajo, traten con alegría a sus subalternos, a sus esclavos, respétenlos, hónrenlos, trátenlos adecuadamente, porque ellos al final entendemos que son de Dios. Y el mismo Dios que es tu Dios es el Dios de ellos y está en el cielo, y Él no hace acepción de personas. Pero dice algo más. Menciona de que dejen las amenazas, sabiendo que el Señor es el mismo. No sean personas que estén amenazando. Enfatiza que los patrones deben tratar a los empleados de una manera digna, honorosa, buscando buenas prestaciones y buenos beneficios laborales, no tratando de pasar encima de ellos. De esto, que creo que podemos agregar las palabras de Jesús, de Lucas 6:31, que dice, y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Aquí está diciendo, así como ustedes quieren ser tratados, así deben de tratar a otros. Esto aplica tanto a esclavos como amos. Pero como un patrón, como un jefe, como aquel que está en autoridad, va a exigir y demandar o pedir que se le trate bien cuando él es alguien que trata mal a las personas? ¿Qué dice la porción en Lucas? Así como tú quieres ser tratado, así debes de tratar. Lo que tú estás esperando, así tratas. Pero ¿cuál es la lógica normalmente del ser humano? Como tú me gritaste, yo te puedo gritar. Tú comenzaste, porque no comenzamos nosotros. Tú comenzaste, tú fuiste el primero que gritó. ¿Para qué no me grites, jefe? Y a mí no me va a gritar, a mí me va a respetar. Y comienza a alzar la voz. Y comienza a faltar el respeto. ¿Es correcto pecar porque el otro peca? ¿Al pecado vamos a responder con pecado al pecado? Esta parte es dura. Porque nosotros normalmente nos sentimos con el derecho y nos justificamos. Fue la persona quien comenzó, no fui yo. Entonces yo te puedo gritar, porque el otro comenzó. ¿Esa es la lógica que vemos que Jesús está utilizando? No. Lo que debemos de procurar es, ante el maltrato, pues yo voy a dar respeto. Y no se confunda, yo no digo, por eso leíamos, buscar el reino de Dios y su justicia. No estoy diciendo que aceptamos y hacemos el ojo pacho con las injusticias, no. Lo que le estoy diciendo es que no va a responder pecaminosamente ante la injusticia. Ante la injusticia recibida, entonces usted entrega justicia. Usted entrega buen trato. Ante el maltrato, uno no responde igual. Ante el grito, uno muestra honra y respeto. Porque es lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, un patrono, un empleado, alguien que está en autoridad, debe de tratar a sus subalternos de tal manera como quiere ser tratado, como yo espero ser tratado. Porque es lo que el Señor nos está enseñando. Ahora bien, esto que estamos hablando, hermanos, si lo pensamos es bastante difícil. Consideremos el pecado que está en nuestros miembros, que de por sí es muy difícil tratar. Ahora tratar con el pecado del otro es mucho más difícil. Con mucha dificultad nosotros nos soportamos a nosotros mismos, a nuestro propio pecado. Es mucho más difícil soportar el pecado del otro. ¿Cómo podemos vivir una buena mayordomía en el trabajo? ¿Cómo podemos mostrar ese carácter cristiano, ese carácter bíblico, santificado en el trabajo a través de una correcta mayordomía? La única manera, hermanos, es viendo a Jesús, confiando en Él, enfocando nuestra mirada en Jesucristo, descansando en el Evangelio y meditando en la palabra. ¿Cómo va a ser posible responder al mal, responderle con bien? Cuando la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón y meditemos en ella, el Espíritu de Dios nos va a guiar. Pero debemos de colocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús vino al mundo para restaurar, para redimir, es decir, para comprar aquello que se había perdido y rescatar lo que se había perdido. Jesús vino al mundo para redimir todo aquello que el pecado corrompió. Y dentro de la corrupción que entró al mundo por el pecado, la encontramos en el trabajo. Podemos apreciarla en el trabajo. Porque Dios no creó el pecado como algo de maldición. Dios creó el trabajo como algo bueno para glorificarle a Él. Que lo entregó al hombre, que
por su pecado se corrompió. Así que eso también Cristo mismo lo vino a redimir, lo vino a restaurar. Podemos leer en Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este versículo no solo habla de la obra continua de Dios sobre toda la creación, no está hablando únicamente de que Dios creó el mundo y que hasta el día de hoy la sigue sosteniendo, sino que también está hablando de la obra de Dios en nuestra salvación, quien nos sostiene, quien nos guía, quien nos sustenta con su espíritu, quien nos hace recordar la palabra de Dios y nos hace vivir correctamente como Él quiere que vivamos. Quien nos guía de tal manera que buscamos la santificación en lugar de buscar pecar. Está hablando de que el Padre trabaja hasta el día de hoy. Pero es interesante que Jesús no solamente dice que el Padre trabaja, sino que Él trabaja. Mi Padre trabaja, pero yo también, dice, yo continúo trabajando. El Padre fue diligente con nuestra salvación enviando al Hijo, pues el Hijo ha sido diligente en esa labor de salvar y redimir a su pueblo, de restaurar aquello que se había perdido. Dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es que el Hijo del Hombre, Jesús, vino para servir, para ser un correcto y diligente trabajador quien obró nuestra salvación. Y Él no solo se detuvo, hermanos, a media distancia. Él no paró hasta que subió a la cruz. Él trabajó arduamente por nuestra salvación hasta que subió a la cruz y murió en la cruz. Hasta que expiró, murió. Pero no solamente ahí se acabó su trabajo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:34 que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo delante del Padre. Dice, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Es que Jesús sigue trabajando. Dios ha obrado nuestra salvación y Él sigue intercediendo día a día por nosotros. Para que cuando tú peques y te arrepientas, puedas acercarte con toda tranquilidad. Cuando tú en tu trabajo peques y no seas un buen mayordomo, tú te arrepientas y vengas ante Dios y confieses tu pecado, y Él mismo te fortalecerá. Te llevará al arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento. Restaurará y renovará esa buena voluntad para trabajar con una conciencia correcta. Porque Él obra todo el tiempo en ti. Pero también sigue trabajando y trabajará y continuará trabajando. La palabra de Dios en 1 Corintios 15:28, todo Corintios 15 viene hablando de que vamos a recibir cuerpos, pero más adelante dice que el Padre ha sometido todo bajo los pies de Cristo Jesús. Y cuando todo haya sido sometido bajo sus pies y Cristo haya derrotado todo, es decir, el último enemigo, la muerte, cuando ya esté vencida y llegue ese momento, entonces el Hijo va a devolver todo al Padre para su gloria. Y es que Él continúa trabajando diligentemente. Hermano, ¿puedes ver la obra de Dios en tu vida? ¿Puedes apreciar la belleza del trabajo de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Que te permite ver tu propio pecado, reflexionar para arrepentirte y confesar tu pecado y no ser desechado. ¿Logras ver y apreciar la obra y el trabajo de Cristo en tu vida? Hermanos, Él cumplió su trabajo con gozo. Él fue diligente y cumplió la voluntad del Padre hasta que subió a la cruz. Continúa hoy hasta que Él venga por segunda vez. Así que, hermanos, confía en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Acércate a Jesús. Todo lo que tú necesitas para mostrar ese carácter cristiano lo encontramos en el Evangelio, el cual nos apunta a Cristo. Permanece en Él, medita en Él. Y si tal vez tú nos visitas por primera vez, tú puedes pensar que el trabajo te da todo lo que tú necesitas y que tu trabajo es gratificante. Yo no tengo quejas con mi trabajo es perfecto, mi vida es perfecta, obtengo lo que quiero, lo necesario. O tal vez dice, no es perfecta, pero obtengo lo que es necesario del trabajo. Tienes acceso a placeres, tienes estatus, seguridad de vida, a buena educación, a buena medicina, y obtienes todo aquello que es propio del trabajo. Pues probablemente, y debes de entender que en un abrir y cerrar de ojos muchas veces las personas se vuelven desechables. Y aún, si fueses alguien que trabaja y no dependes de nadie,
por más éxito que puedas tener laboral, no te va a garantizar la vida eterna. Pastor Héctor hace un par de semanas estaba predicando acerca del rico y Lázaro, y algo interesante en esa parábola es que Lázaro tuvo males toda la vida, de gracia tras de gracia, de gracia, de gracia, y toda su vida fue de gracia hasta la muerte. En cambio estaba el rico, que disfrutaba de todos los bienes posibles. Él tenía banquetes todos los días. Él disfrutaba la vida y probablemente lo que todos en esta vida quisieran tener, cero preocupaciones económicas y tener acceso a todo. Él lo tuvo. Pero ¿qué pasó al final? Los papeles se invirtieron. Aquel que fue rico y disfrutó todo de esta vida fue el más mísero hombre que fue enviado a condenación eterna. Pero aquel que vivió con miseria y que fue terrible en esta vida su sufrimiento, al enfocar en esta vida sus ojos en aquel que es el Salvador, él se volvió el hombre rico, porque entró a gloria eterna. Aún es tiempo, arrepiéntete. No te deleites en el trabajo y no lo vuelvas tu deleite. Que Cristo, que Jesús sea tu deleite. Clama a Dios para que venga ese arrepentimiento a ti. Pero los que estamos en la fe, hermanos, creo que debemos de guardarnos. Hay ciertas exhortaciones para nosotros. Una de ellas es la idolatría al trabajo. Qué rápido el trabajo se puede volver un ídolo en nuestros corazones. Las personas muchas veces abrazamos el trabajo de tal manera que nos dejamos envolver, que se vuelve un ídolo. Pastor Héctor me contaba de una persona que buscaba trabajo y pasaba 24/7 en la iglesia. Él era el primero en llegar, ordenaba todo, limpiaba todo. No sé, Pastor Héctor se congregaba en otra iglesia, si no me equivoco, hace años atrás. Hacía todo y se iba, y era el último en irse. Él despedía al último, estaba ahí y se encargaba de todo. Pero al solo encontrar trabajo, se fue de la iglesia. El trabajo se le volvió un ídolo, se vuelve un ídolo. Y es demasiado común ese tipo de historias. Y aunque parecen ser inventadas, hermanos, son ciertas. Y yo sé que muchos, eventualmente, el trabajo se vuelve un ídolo. Y su vida gira todo en torno del trabajo. Debes de guardarte. Porque como Pastor David predicaba, para todo hay tiempo. Debemos de ser buenos mayordomos del tiempo. Y el trabajo es parte de nuestra mayordomía. Guárdate de que el trabajo, en lugar de ser algo en el cual tú encuentres el reino de Dios y experimentes el reino de Dios y su justicia, el trabajo sea quien te controle a ti. Pero también, hermanos, podemos ver que el trabajo Dios nos los entrega y parte de nuestra buena mayordomía, hermanos, y nuestra exhortación es a ser personas que servimos y somos generosos. Debemos de comprender que nuestro trabajo es un don de Dios y que no solamente es para nuestro sustento, sino que Dios te ha dado un trabajo y te provee para que también puedas tú ayudar a otros. En el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta que cuando comienza a hablar Lucas en el libro de los Hechos y desarrolla la historia de los Hechos, casi llegando al final del 4, inicio del capítulo 5, está mostrando que el Espíritu Santo llegó sobre ellos y moró en el corazón de la iglesia, y entonces la iglesia, la palabra de Dios, hubo un avivamiento que es la palabra de Dios morando en ellos y en abundancia el Evangelio, provocó que todos fueran generosos. Porque dice, el relato es que viene Bernabé, que se llamó Bernabé, vendió un terreno y lo puso a la disposición de los apóstoles para que ellos pudieran administrarlo de manera que se beneficiara a toda la iglesia. Entonces lo que está diciendo, lo que trata de decirnos, la intención de esa porción es darnos a entender que la iglesia, al tener la palabra en sus corazones, entendieron que lo que tenían le pertenecía a Dios y era para el beneficio de los demás. De igual manera, Dios te dé el trabajo y parte de esa mayordomía es que tú seas generoso, que sirvas a otros, que seas generoso con tus ofrendas, que vengas a la iglesia y que tú seas generoso también. Pero también, hermano, quiero invitarte a reflexionar en tu vida y esperar en Jesús. Y probablemente hay muchos aquí que están sin trabajo, que ya tienen mucho tiempo buscando trabajo. Yo he visto y he conocido muchas personas que tienen capacidades, tienen carreras, tienen titulación, pero por alguna razón no logran encontrar trabajo. No logran encontrar el trabajo. Entonces mi invitación a ti es: confía en Jesús y que reflexiones. Yo no soy Dios para decirte por qué no tienes y no logras encontrar trabajo. Pero es bueno que tú reflexiones en tu vida. ¿Por qué?
¿Será acaso que el trabajo se podría volver un ídolo para ti? ¿Será que estás luchando con la codicia? ¿Será que estás luchando con otras áreas en tu vida? Yo conocí hace un par de años a una persona que estaba casado, tenía un hijo de brazos y tenía dos muchachos de 8 o 9 años, dos niños de 8 o 9 años, y estaba sin trabajo, ambos padres, casi 2 años, un poquito más sin trabajo. Y literalmente él me decía: pastor, no tengo nada en la casa. Yo abro la puerta de mi refrigeradora y no hay nada. Los vecinos saben mi situación a tal punto que los vecinos me llevan tortillas a la casa, me llegan a tocar la puerta y me preguntan, bueno, ya ni le preguntaban, le decían: aquí le vamos a entregar esto. Como podía, le ayudaban los vecinos. De la casa no lo echaban porque la casa estaba a nombre de la suegra y que se le había regalado a la hija, pero por cuestiones legales, que fue para su beneficio, no había pasado a nombre de ellos. Pero no me quitan la casa porque no me pertenece. Pero no tengo energía eléctrica, no tengo nada en la casa. ¿Puede ser esto peor? Era su pregunta. ¿Esto puede empeorar más? Porque ya son más de 2 años y necesito trabajar. Es frustrante que mi hijo me pida: tengo hambre, y no tenga nada en la casa. En su momento, llegado Dios en su misericordia, proveyó trabajo a esta persona. Incluso él llegó a reflexionar cuando ya consiguió trabajo. Inmediatamente consiguió trabajo, al poco tiempo, un par de meses, uno de sus hijos se enfermó. Y llegó y habló conmigo, y no lo vio como algo malo, lo vio como algo bueno. ¿Por qué? Les explico. Él me dijo: me doy cuenta, y hasta ahorita estoy reflexionando, que en estos 2 años y medio nunca mis hijos se enfermaron. Nunca tuve necesidad de un doctor. Y todo el tiempo mis hijos al final terminaron comiendo. Dios es bueno. Y hoy que trabajo, y hoy que sí les puedo dar medicina, hoy se enferma. Gloria a Dios, me dice, porque puedo proveer a mi casa. Pero no le voy a alargar más la historia. Eventualmente desapareció de la iglesia. Se entregó tanto al trabajo que la familia entera abandonó la iglesia. Y la pregunta sería: ¿Dios entrega el trabajo para que entren en contraposición trabajo, familia e iglesia? ¿Dios lo entrega por ese propósito? Porque hay personas que podrían decir: no tengo trabajo, que me lo dé Dios. Y después, cuando no hay tiempo para trabajar, ni para congregarse, ni para discipularse, Dios me dio el trabajo, yo lo necesitaba, es de Dios. ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Alejarte de la iglesia? ¿Alejarte de tu familia? Por eso debes de reflexionar. Reflexiona. Sin duda, lo que Dios quiere a través de toda prueba que vivimos es formar el carácter del cristiano. Pero probablemente de aquí amas de casa, y dice, la mayoría de amas de casa no lo ven así, pero probablemente yo no tengo trabajo. Pues creo que entendemos que tu trabajo está en el hogar y es un trabajo difícil. Debes de hacerlo con gozo, porque ¿qué es lo que suele pasar con las personas que se quedan en casa? Muchas veces viven con dolor, con amargura, con resentimiento. Yo hago todo, solo yo cuido y crío a los muchachos, solo yo me encargo de la casa. Que haya gozo en tu corazón. Ese es el trabajo que Dios te ha dado. Debes de hacerlo de buena voluntad como para el Señor, porque tienes el privilegio de poder cuidar, guiar, criar a tus hijos y cuidar de la casa. Ese es el trabajo en el cual has sido llamada para ser mayordomo, un buen mayordomo, y mostrar el carácter de Cristo. De igual manera, los estudiantes pueden decir: yo no trabajo, dice el estudiante, pero estudiar es tu labor, ese es tu trabajo, hacerlo con excelencia, ser buen administrador del tiempo para poder tener los resultados necesarios para la aprobación. Pero de igual manera, los jubilados: yo ya me jubilé, así que la prédica no es para mí. No, tu trabajo también es glorificar a Dios, dedicarte a la palabra, disfrutar de la jubilación de una manera correcta, poder cuidar y guiar a los jóvenes, aquellos que necesitan ayuda, aquellos que necesitan la guianza de Cristo, a tus nietos, a tus hijos todavía, poder estar ahí para poder recordarles el Evangelio y la palabra de Dios. Es tu trabajo. Hazlo con gozo, con diligencia, con una buena conciencia, de buena voluntad, como para el Señor, con respeto. Porque dice 1 Corintios 15:58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, nuestro trabajo no es en vano. Y el contexto de la carta está hablando del tiempo que llegue la glorificación.
Es decir, desde nuestra salvación hasta que estemos en gloria con Cristo, seamos diligentes porque nuestro trabajo no es en vano. Glorifica a Dios. Piensa en esto como un jardinero que llega, está trabajando un jardín, está bajo del sol, está trabajando diligentemente su jardín. Él está sembrando una semilla tras otra, confiando, y él está seguro que un día esa semilla va a dar su fruto. Va a regar con diligencia, quita la maleza y dedica todo el tiempo necesario para que ese jardín esté hermoso. Y no está esperando que le aplaudan. Se goza en hacerlo. Y entiende que un día obtendrá el fruto. Que las flores van a salir. No sabe cuándo, pero van a salir. Pues así es nuestro trabajo, así es nuestra obra en Cristo. Nosotros lo hacemos con diligencia. Un día dará su fruto. Y esperamos la recompensa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, mi invitación a ti es a confiar en Jesús, a ser un mayordomo fiel en tu trabajo. Vamos a orar.